Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Hermanos, hermanas, amigas, amigos, hijas e hijos del pueblo de Israel en especial, hago este video sobre la resurrección porque es el eje central de las enseñanzas de Yeshua y de la palabra de Yahvé, Elohim, que se hizo extensa a través de todos los libros contenidos en la Biblia, no solo en ellos, pero principalmente. Y es hora de ir, como lo diríamos en lenguaje coloquial, desmitificando todas las mentiras realizadas y establecidas en la mente de la humanidad por 17 siglos aproximadamente, desde el surgimiento del catolicismo y después en sus variantes cristianas. La resurrección de los muertos es un tema central y transversal que está implícito desde el rollo del Génesis hasta el rollo de Apocalipsis. En el Génesis, cuando llegamos, transgredimos, desobedecimos y caímos en estado de muerte. Hay que recordar o aprender, como aparece expuesto en el rollo del Génesis y también en los rollos de Adán y Eva, que el Padre Yahvé dijo que de todo árbol del jardín podían comer, todo árbol del paraíso, el jardín del Edén. Ahora aprovecho de aclarar también aquí, porque lo tengo hecho por escrito en el blog, pero de recordar que no son árboles como la vegetación que tenemos en el planeta Tierra. El tercer cielo, que es donde está el paraíso, en esa parte no funciona la materia, no como aquí, no es tridimensional. Por lo tanto, no se refiere a árboles vegetales que producen ese tipo de los frutos que conocemos aquí, sino que árboles de energía. De esos árboles de energía ellos se alimentaban, o sea, adquirían toda la sabiduría, todo el conocimiento de lo que había en cada uno de esos árboles que habían ahí, con todo lo que podía significar eso. Y había sido puesto un árbol en el paraíso, por lo cual él prohibió y dio mandato o orden de que de ese no se comiera, porque sabía el daño que iba a producir. Y les dijo, no coman del fruto de este árbol, que es el árbol del bien y del mal, porque si comieren de él, positivamente morirán. Por lo tanto, en ese momento, y no es que fuera una maldición, es que iba a ser así. Y Satanás vertió todo su veneno, toda su ponzoña, toda la concupiscencia, todo deseo malsano fue vertido en ese fruto. Y cuando Eva lo comió, a partir de ese momento, ella fue transformada. Además de la serpiente que también fue transformada por ese hecho. Y después cuando Eva traiciona a Adán y le da a comer el fruto, sabiendo del daño que ya le había causado ella, Adán también fue transformado. De tal manera que todo lo que venía hacia adelante era muerte. Pero si ustedes se fijan, no murieron. No es que se hayan comido el fruto y se hayan muerto. No. Ya esto es para
comprender que no estamos hablando de muerte física. Aquí hemos malentendido el concepto. Ellos fueron expulsados del paraíso y ahí tienen todo un caminar, un andar en el cual Yahvé les hace unas vestiduras, o sea, tienen la obligación de tener un cuerpo nuevo para poder circular, para poder moverse. Y después mueren. Esto es lo que aparece en los rollos de Adán y Eva, en el Apocalipsis de Moisés. Mueren y pasan aquí a la 3D y empiezan a vivir el proceso que todos vivimos de la reencarnación. Y todo lo creado. Entonces, y después ya venía con, por así decirlo, esta falla de fábrica. De tal manera que todo traía la muerte, contenía la muerte. Y desde ese momento es que hemos estado muertos, pero muertos en conciencia, y somos los muertos. Entonces, por ejemplo, cuando se le acerca un joven a Yeshua, que le dice que lo quiere seguir, pero que antes tenía que ir a un funeral de algún familiar. Y le contestó Yeshua, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces aquí caeríamos en el absurdo de cómo un muerto, porque no le estaba contando un chiste, no era una broma, no era un sarcasmo o algún tipo de ironía, era simplemente una realidad, porque no iba a ir un zombie, un Walking Dead, caminando a enterrar al otro muerto. No, es que la gente que tiene que hacer ese tipo de rituales porque tiene ideas concebidas erróneas, creencias enseñadas que no corresponden a la verdad, van detrás de un cuerpo cuando el ser ya no está en el cuerpo, el ser ya ha abandonado el cuerpo y no hay ninguna necesidad de hacer un culto a eso. A eso se refería Yeshua cuando le estaba diciendo que no fuera, que no se preocupara eso. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los vivos y corresponde eso al Dios de los vivos, de los seres vivientes. Ahora, si entendemos que estamos aquí en una muerte de conciencia, viene la necesidad de ser sacados de aquí, de volver a tener vida, de volver a vivir, y eso es la resurrección. Esto ya lo coloqué hace varios años atrás con la apertura del sexto sello, porque esto está muy vinculado a la apertura del sexto sello. Y en este mundo materialista solo está vivo lo que está en la materia y se mueve por sí mismo, pero eso es la muerte del cuerpo físico y nada más. El alma sale del cuerpo y usa los cuerpos de luz para estar en otro espacio. Usa otros cuerpos, pero no el cuerpo de carne, hasta que vuelve a reencarnar. Y la reencarnación es el sistema creado por la oscuridad para mantenernos aquí en la 3D con propósitos oscuros, obviamente, y de mantenernos atrapados y en algún sentido como rehenes prisioneros para no poder volver a la luz y que ellos sigan gobernando aquí, Lucifer y sus arcontes, en todo este mundo caído, oscuro. De tal manera que la resurrección prometida nos significará terminar con la reencarnación, literalmente, se acaba. Así está lleno de enseñanzas
que están en la Biblia y donde está explicado todo esto con detención. Dice, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, muy verdaderamente les digo, la hora viene, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. Bueno, esto es reafirmación de lo que he estado diciendo. Como ustedes comprenderán, los muertos desde un ataúd enterrado, o si lo han cremado, no puede estar escuchando nada, pues, y la mayoría se lo han comido los gusanos, que a los huesos nomás. Esos no van a escuchar nada, además están reencarnados, así que no es, eso es un sinsentido, es absurdo, ridículo. Entonces hay que entender que viviremos los que hayan hecho caso. ¿A qué? Bueno, a todas las enseñanzas, a todo lo que se nos dijo que debíamos cumplir como los mandamientos, ser obedientes. Pero no son mandamientos gravosos. Es como decir, hoy no vamos a poder matar. Por ejemplo, no podemos robar. ¡Qué horror! Todos los mandamientos, que son hartos en realidad, aparte de los 10, pero están dirigidos como a distintos tipos de personas. Entonces no es tanto, ni nada es que uno le signifique un sacrificio. No, es llevar una vida, por así decirlo, muy ordenada, en forma bastante santa. Pero eso no significa que sea una vida aburrida, que no tenga un entretenimiento, que no tenga un placer que no sea malo, que sea un placer malsano, que uno no pueda tener un sentido de, ¿cómo explicarlo?, de disfrute, de gozo. Por el contrario, creo yo que es un gozo mayor el que a uno le permite estar sin un estado de pecado, el estar en un estado de santidad. Se desarrollan otras cosas en términos interiores de sentidos. Y ni hablar de la fornicación, o sea, aquí las mujeres fueron convertidas en verdaderas putas. Y no, eso no fue jamás el propósito de la creación. Así que destierren esa idea porque está mala. Y gran pecado. ¿Y por qué es mortal? Porque conduce a la muerte. ¿Por qué conduce a la muerte? ¿Ah? Porque fornicar no es hacer el amor, pues así es simple. Para hacer el amor requiere tener amor verdadero entre un hombre y una mujer. Y para eso tiene que encontrarse la pareja correcta, los gemelos, que en este caso no se da. Y si alguno de los gemelos llega fallado, no va a funcionar. Entonces lo que se va a encontrar es amor oscuro. Y ahí lo único que se alimenta a través de la fornicación es la lujuria y todas las bajas pasiones. Y ahí vienen todas las perversiones sexuales que hay en el mundo, que se conocen y que tienen este mundo bastante decadente. Podríamos hablar largamente de eso, pero no es la idea. Entonces, vivirán los que hayan hecho caso, los que obedezcan los mandamientos. Y volviendo con el Evangelio de Juan, dijo en el capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que Él me ha dado no pierda ninguno, sino que debo resucitarlos en el último día. Sí, esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que vean al Hijo y confíen en Él tengan vida eterna, y yo los resucite en el último día. ¿Por qué habla del último día? Porque ese es el gran día de Yahvé, al cual entraré a continuación. Primero
va a acontecer la apertura del sexto sello. Y una vez que acontezca la apertura del sexto sello, de lo cual todos nos vamos a dar cuenta, porque todos vamos a ver que se va a oscurecer el sol, que va a dejar de dar su luz, así como las estrellas, y que la luna se va a enrojecer, lo cual es un fenómeno atmosférico, no astrológico, no es una luna de sangre, para nada, así que no tienen idea cuándo va a ser. Y como dijo en el 54, reafirmando lo anterior, del mismo capítulo, cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. Esto es, yo le levantaré a lo alto en el último día. ¿Cuándo será el último día? Eso, yo creo que a eso está referido el Evangelio, lo que aparece en el Evangelio de Mateo específicamente, donde dice que el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo. Pero dice que estemos atentos a las señales que da el verano, porque cuando la higuera da fruto y sus ramas se ponen tiernas, es señal de que el verano se acerca. Bueno, aquí en el planeta Tierra hay muchas señales. Algunas se pueden dar al interior de los hogares, pero de esas no sabemos porque están encerrados dentro de las casas y la gente no comparte todo lo que le toca vivir. Porque si lo compartiera y todos supiéramos de todos, tendríamos información mucho más completa. De tal manera que tenemos que ver otras cosas, como algunas señales que están en el cielo, que en algún sentido los astros, fuera de estar vivos, y las luminarias han sido puestos para señales. Pero a nosotros no, por ser una generación mala. Además dice que todo va a ocurrir durante esta generación. Las del principio, las hace 2000 años atrás, se murieron todos, así que no era esa generación. Es la generación a la cual le toca vivir las cosas. Y en esa generación van a ocurrir. Entonces primero es la apertura del sexto sello, y en forma yo les diría que me da la sensación que muy cercana viene el gran día de llave. Ahora, en la primera carta a los Corintios, Pablo, el apóstol Pablo, Shaul, habló completamente y muy clarito sobre la resurrección, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a ocurrir en ella, cómo se va a dar. Habla de cómo en Adán el primero morimos porque fue hombre, pero que en el último, en el segundo Adán, todos viviremos porque será un espíritu dador de vida. Ese es para mí el hecho distintivo que marca el último día, porque es una forma en la cual hubo una cuenta del estado de muerte hasta el último día de la muerte. Por eso se habla del último día. No es que ya no existan más días, porque si uno lo leyera o escuchara linealmente, ya no hay más días. Pues si se habla del último es porque no hay ninguno más. No, es el último día de esa larga etapa de varios millones de años en el cual hemos estado en este estado de muerte que nos acompaña en la actualidad. Y cuando lleguemos al final, ese va a ser el último día. Y ese es el gran día de llave porque es el día de la resurrección. Difícil es poder hacer esta grabación sin repetirme en muchas de las cosas que ya tengo por escrito. Por lo cual les sugiero que lean todo esto con calma y se tomen el tiempo que necesiten para leerlo, pero no dejen de leer porque ayuda, de verdad, ayuda mucho al crecimiento para lo que necesitamos.
vivir la muerte, el vivirla, tenemos que vivirlo, tenemos que pasar por eso. Interesante cuando dice el apóstol Pablo que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo podía él decir no, no todos moriremos, todos seremos transformados cuando él se murió y no se transformó y no resucitó, por así decirlo? Porque él se está contemplando a sí mismo, también como parte de la resurrección. Y yo lo entiendo como que desencarnó al morir, pero no reencarnó. Está en unión con Cristo y va a ser de los primeros que va a resucitar, pero sin morir, porque ya murió ya. Entonces él va a ser transformado. Y prácticamente todos los demás vamos a morir y tenemos que morir porque tenemos que dejar este cuerpo. Pero la gracia esto que va a ser, como él lo dice así claramente, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una fracción de segundo, de tal manera que ni siquiera uno se va, yo creo que la mayoría no se va a dar ni siquiera cuenta de que se murió. Así de simple. O sea, van a pensar que pestañaron. Y es que vino la transformación, porque esa muerte es transformación. Por eso también en alguna parte de la escritura dice que no se pone vino nuevo en odre viejo. Y tiene que ver también con esto, o sea, lo que no va a ser dado, porque nos va a ser entregado mucho en términos de luz, algo similar a Pentecostés, es aquello que nos va a tocar vivir. Y para eso necesitamos un cuerpo nuevo. A eso tiende todo esto. Pero, como les digo, el último día, que es el día de ira, el día de llave, el gran día, y eso lo tengo explicado largamente en este último posteo, por eso no me voy a meter ahora aquí. Pero sí señalar que ese día de ira o ira, y que también dice el Señor, la venganza es mía, porque a lo largo de todo este tiempo, por millones de años, nunca, nunca ha habido un hacer justicia real a la oscuridad. Y hemos vivido atropellos de todo tipo, ataques de todo tipo, ataques partiendo por atacar el amor, por destruir el amor verdadero. Es como el primer atentado, primer asesinato, que viene desde el principio del pecado original. Los asesinatos literales, genocidios habituales, robos habituales, que impera la ley del más fuerte, el abuso de los más fuertes físicos sobre los más débiles, el abuso sobre lo femenino también, el empequeñecimiento de la figura femenina, la, uf, la perdición en la que estamos viviendo, ¿no? La inmoralidad actual que se ha dado a lo largo del tiempo. O sea, es mucho, mucho, o sea, es una lista que no pararía. Y no ha habido justicia, no ha habido. ¿Por qué? Porque fuimos privados de ella. Entonces es justo, para mí es absolutamente justo que venga una justicia divina que sea implacable y que realmente podamos sentir la paz que nos va a traer esa justicia cuando se ejecute. Que así sea. Amén, 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 amén. Ahora, en relación a cuándo va a ser esto. Bueno, eh, Satanás usó todo mi entorno, el que me acompañaba en gran parte del trabajo que hacía, para, para dar falsas fechas, plazos falsos,
ahora que estoy trabajando solo, eh, se limpió todo ese aspecto, de tal manera que estoy más concentrado en forma específica en estos puntos, sin otro tipo de distracciones. Y lo que estoy leyendo son las señales que se están dando a nivel planeta y, y a nivel de los cielos, dentro de la información que podemos buenamente recibir. Son muchas las cosas que están ocurriendo en general, de las cuales no tenemos mucha idea porque no se transmiten, ¿no? Hay comunicación, pero es pequeña, es baja, no se transmite mucho en términos de noticias de todos los acontecimientos, pero están ocurriendo ya demasiados, de todo orden de cosas a nivel geológico, climatológico, y no solo por alteración climática artificial. De hecho, la alteración artificial ya es una señal que se está interviniendo en ese sentido. Pero hay muchas cosas que dan a entender la proximidad de un evento, independiente de algunas pequeñas revelaciones que yo pueda haber tenido, pero nunca ha sido así como el señalar un plazo determinado, sino que ver cosas que uno puede llegar a entender que son próximas. Y como contrapartida están las personas que acerruchan el piso, aquellos que atornillan al revés, que han existido desde el principio, que a los discípulos les tocó vivir con esa gente también, que negaban todo, negaban desde la resurrección de los muertos y desde atrás, desde antes del diluvio también se negaba, también hubo avisos que iba a haber un diluvio, fueron avisados. No es que no haya habido avisos, siempre se han dado avisos, también se negaron, hasta que en un momento ocurrieron las cosas. Y así como el diluvio, en una hora, cambiaron las cosas, pues así va a ser ahora. Eh, y hay que tener fe en eso. Cuando menos se espere, por así decirlo, es cuando va a ocurrir esto. Sé que hay gente que dice, no va a pasar nada, que todavía falta mucho, pero los tiempos eh, no dan para mucho. Hay cosas que no tienen como lógica, por así decirlo. Es como, por ejemplo, quizá no sea el mejor de los ejemplos, pero toda la preparación que yo he recibido para tiene un propósito, y gran parte de lo que estoy haciendo que culmina en esto no tiene sentido si fuera en X tiempo largo más, o sea, no tendría ninguna lógica que algo tan divinamente perfecto se desarrollara. Por eso digo que sí, o sea, son muchas las señales que indican que el tiempo es próximo. Así es que bendiciones, que Yahvé Elohim nos dé su luz, amplia luz que amplíe la conciencia y nos prepare. Lo principal es amar, no el amor oscuro, no el falso amor, que en este mundo es reflejo de lujuria, no de amor verdadero. Así que amar desde el corazón y, y espero que amplíe la conciencia para
obedecer los mandamientos, aquello que es lo que se nos pide, y que podamos dar el paso que viene y que podamos ser librados de todo lo que significa el día de ira. Y en su santo nombre, Kodesh Hashem, que sea amén, 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 amén.